a todas, bienvenidas a Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Continuamos el ciclo de brujas con el segundo episodio donde hablaremos sobre disfraces, lo cual puede parecer algo muy normal para celebrar Halloween, pero tiene bastantes temas de discusión. ¿Cuál es tu disfraz favorito? Toma tu tecito y empezamos el podcast. Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de Consorité, este segundo episodio de la cuarta temporada que, como ya les anunciamos el capítulo de la semana pasada, es una temporada especial. Y eso es porque decidimos hacer un cambio en el que toda la temporada fuera bajo una misma temática, un gran macro tema, que en este caso, esta cuarta temporada, son las brujas. Pero el capítulo anterior fue mucho más evidente porque hablamos de las brujas de Salem. En el capítulo de hoy va a ser el primero de muchos dentro de esta temporada en el que va a tener una cierta relación, pero no una relación directa. Y eso lo diseñamos así para que también la temporada, a pesar de tener un macro tema común, no se sintiera como un curso o que fuera aburrido al solo ser de un tema súper específico. Es por eso que cuando armamos el temario de temas pensamos, hey, tenemos que hablar de disfraces. ¿Por qué razón? Porque al final las brujas están muy asociadas a Halloween. De hecho, en español muchas veces se le dice la noche de brujas. Y por lo mismo, si vamos a hablar de Halloween, es inevitable hablar de disfraces y de todas las connotaciones que eso puede tener. Entonces, eso es, dentro de mi introducción, un poco de la razón de por qué elegimos este tema y por qué está dentro de este gran macro tema que son las brujas, que es el tema de esta temporada. Así que con esto ya damos paso a nuestro capítulo. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Consorite, nuevamente en un capítulo que está inserto dentro de este ciclo de brujas. Y hoy vamos a hablar de los disfraces. Obviamente se puede linkear mucho a las brujas por los disfraces de Halloween, que usualmente es una festividad que está muy asociada a las brujas. Pero si bien en el capítulo del año pasado de Halloween les hicimos todo un recorrido histórico de qué era Halloween y por qué nos disfrazábamos, queríamos tratar de analizar otras aristas dentro de este tema y creemos que hay muchísimo que hablar. Sí, lo importante de los disfraces es que es algo que damos por sentado, pero efectivamente hay una trayectoria histórica donde influyen muchos factores políticos, religiosos, la moda, también otros eventos como guerras o crisis económicas y por supuesto la cultura pop en cómo se van configurando estos imaginarios en torno a la idea del disfraz y también vamos a ir hablando no solamente el disfraz como ocupar un traje, de un personaje real o ficticio en términos de entretención, sino que también la dimensión muy performativa e incluso política que puede tener. Si nos vamos a los orígenes de los disfraces de Halloween, se ha hecho como un rastreo y hay un consenso de que se cree que la primera vez que se utilizó un disfraz en el contexto de Halloween fue en 1585 en Escocia y que esta tradición se habría originado con el festival celta de Samhain cuando las personas encendían hogueras y usaban disfraces para protegerse de los fantasmas o espíritus oscuros, demonios, etcétera. Y em, el uso de disfraces en lo que se llamaba el All Hallows Eve, que es Halloween, ¿cierto? Genera esta creencia de que todos estos seres sobrenaturales, almas de personas muertas, etcétera, vagaban por la tierra el 31 de octubre y si las personas se disfrazaban haciéndose pasar por muertas, estas entidades sobrenaturales también iban a creer que eran como ellos, entonces no los iban a atacar o matar, etcétera. Bien. Y lo otro es que en otras partes de Europa Occidental
los disfraces de Halloween se desarrollaron a partir de la costumbre de que las personas más precarizadas, con menos recursos, fueran de puerta en puerta a recoger como donaciones, como representantes de los muertos a cambio de rezar por ellos. Bien, y con el paso de los siglos se empezaron a mezclar los rituales paganos, los rituales cristianos, y se fueron a combinar en lo que diríamos una celebración básica o conmemoración básica de Halloween hoy en día. Luego nos trasladamos a Norteamérica, Estados Unidos específicamente. Ya en el siglo XIX vamos a ver que se hacían desfiles y disfraces caseros, principalmente para los niños. Entonces ahí empieza como esta tradición de em, que los niños se disfracen para Halloween, y vamos a ver que ya entrado el siglo XX, con el surgimiento de la producción en serie, las empresas empiezan a producir disfraces en masa para venderlos en distintas tiendas departamentales cuando se populariza esto del dulce o truco, bien, o trick or treat, bien, y vamos a ver que en 1937, A.S. Fischbach, una empresa en Nueva York, tenía la licencia de personajes de Disney y empieza a producir disfraces inspirados en los personajes como el Pato Donald, Mickey, Minnie Mouse y otros personajes de las películas que fueron apareciendo en ese tiempo. Y con el tiempo, con la popularidad del cine, bien que se hace más masivo, y por supuesto la llegada de la televisión de forma masiva en los hogares en los 50, por supuesto con todas estas series se empiezan a hacer populares otros tipos de disfraces. Primero está el grupo de los atuendos tradicionales de Halloween o del terror, que serían monstruos, vampiros, hombres lobos, zombies, fantasmas, esqueletos, brujas, duendes, trolls, demonios, etcétera, y otras series de televisión como se hace muy popular los trajes de vaquero, etcétera. Y lo otro que es bien interesante que vamos a abordar con más desarrollo más adelante, bueno, por supuesto, el Mago de Oz tuvo un impacto enorme, y el tema de las estrellas de Hollywood y el surgimiento anteriormente de lo que conocemos como las pin-up, y ahí podemos ver muchas fotografías o revistas de mujeres, ¿cierto? Muy sexys, utilizando disfraces que están muy asociados como a la sexualización de las brujas o de ciertas profesiones u oficios, ¿bien? Entonces vamos a ver que Halloween no solamente van a componerse de disfraces para niñas, sino que también adultos, y no solamente la idea de que las personas adultas se disfracen para acompañar a sus hijos, hijes, a pedir dulces, sino que también como una entretención del mundo adulto. Bien, entonces bien interesante porque hay una gama súper amplia, la idea de comprar disfraces ya confeccionados en una tienda, por ejemplo, o que las costumbres de muchas familias de crear por sí mismo, es cierto, los disfraces con elementos caseros y todo. Y para ello influye mucho el tema de las crisis económicas. Por ejemplo, el tema de eh, usar una sábana blanca, ¿cierto? Como fantasma, o ciertas calaveras, en fin, disfraces que son más sencillos o caseros, se hacen muy populares en los años 30 por la crisis de 1929 y por el contexto de la guerra. Bien, vamos a estar entre guerras y luego en la guerra, entonces claramente no había como dinero para eso. Bien, y van a haber periodos donde los disfraces van a ser mucho más terroríficos, y cuando ya el género como de cine de horror y las películas como slasher y otros como géneros del mundo del horror y el terror, ahí es donde en la década de los 80 se empiezan a hacer muy populares como disfraces de ciencia ficción o no sé, de Freddy Krueger, como más sangrientos, como mucho más violentos. Y después, con el tiempo, ya en los 90 aparece lo que no tiene mucho que ver con este episodio, pero igual está relacionado con las decoraciones de Halloween. Bien, que en cierta fecha del año se empiezan a vender decoraciones, los dulces, disfraces, etcétera, y Halloween es
la segunda fiesta más lucrativa en Occidente. En el caso de Chile es diferente porque las fiestas más lucrativas en todo el mundo, la más lucrativa es Navidad, pero en el caso de Chile está seguido por Pascua y el Día de la Madre, como ese tipo de fiestas. Pero es interesante porque aunque no lo crean quienes son muy jóvenes y nos están escuchando, el tema de celebrar Halloween y disfrazarse fue algo que llegó, yo diría, a fines de los 90 o principios de los 2000. Yo recuerdo que cuando la primera vez que nos disfrazaron fue como porque mi tía se entusiasmó por eso y yo tenía como 10, 11 años. Entonces eso ya fue como en los 2000. Entonces algo como muy tardío. Lo que pasa es que se hizo muy popular gracias al cine, yo diría principalmente, y que empezaron a importarse, podríamos decir, ciertas celebraciones, que claramente es muy distinto a lo que ocurre en otros países como en México, donde el tema del Día de Muertos se aborda de formas diferentes. Sí, sin duda. Y al menos aquí en Chile, durante mucho tiempo se le hizo mucha crítica por este factor como pagano, casi antirreligioso. Y con el tiempo se ha quitado mucho esa problemática detrás, pero sí se ha abierto otra, no solo aquí en Chile, sino en el mundo en general, que es el tema de qué nos disfrazamos, el cuidado que se tiene que tener con el disfraz que escogemos, especialmente porque en el mundo en el que estamos viviendo, que es el mundo de la cancelación, y que también la gente está dispuesta a reclamar respecto a cuando sienten que se les falta el respeto a distintos elementos constitutivos propios de la persona. Especialmente se puede ver a través de la crítica a la apropiación cultural. Y obviamente los disfraces es mucho más fácil de que se pueda caer en apropiación cultural. Entonces, este es uno de los grandes elementos que queremos discutir dentro de este episodio. Y hay muchos, o sea, todo lo que es, por ejemplo, disfraces aborígenes, ya sea de la, del lugar que sean aquellos pueblos o cuando son personas de otras razas y un montón de otros ejemplos. No sé, creo que es un tema súper complicado porque hablar de apropiación cultural es aún súper complejo porque, al menos esta es como mi opinión, yo creo que es complejo porque no hay una definición exacta. Entonces es difícil cuando tú pasas a llevar a alguien y ese alguien se siente pasado a llevar porque creen que están haciendo apropiación cultural de su cultura, muchas veces las demás personas no lo saben. Y, y no sé, muchas veces se va perdiendo esta como magia del disfraz, pero también se va haciendo más conciencia y quizás más tributo cuando está bien ejecutado. Sí, además que el tema de los disfraces, por ejemplo, cuando en Estados Unidos empiezan las ventas por catálogo, empezó a hacerse muy popular el tema de disfraces del mundo. Entonces, de distintos países de forma muy caricaturesca, y vamos a ver que cuando ya se empiezan a perfeccionar las técnicas como del plástico y del, no sé si llaman látex, pero como conocen estas máscaras de goma, ¿cierto? Que son muy populares, y el avance como de la pintura facial como parte del disfraz, me refiero para personas comunes y corrientes, no como actores, actrices o personas que trabajan en el mundo del entretenimiento. Entonces empezó a usarse pintura facial e incluso pieles de animales, ya sea sintética o real, y se hizo muy popular, de forma muy ofensiva, por supuesto, los, comillas, disfraces de personas indígenas, que es lo que conocemos como nativos americanos. Entonces, por ejemplo, si vemos ciertas imágenes, es súper común, lamentablemente, ver ese tipo de disfraces también. Hay muchos que tienen, que se hace el llamado blackface, ¿cierto? Y lamentablemente hay tanta ignorancia y falta de sensibilidad y de justificar tu falta de sensibilidad y empatía con ignorancia,
que se normalizan estas prácticas y ha sido gracias, por supuesto, a las redes sociales hoy en día que hay más discusión a nivel amplio, pero gracias a las propias comunidades marginalizadas que em, han hecho como visible las problemáticas respecto de los disfraces, de que no es correcto utilizar elementos que son propios de una cultura en términos espirituales, religiosos, tradicionales, como una forma de entretenimiento. Bien, incluso también investigando para este tema, vi una entrevista a personas nativas americanas en Estados Unidos y decían que había una sutileza entre disfrazarse, por ejemplo, como romanos, que era una, no sé si llamarlo civilización, pero que ya no existe, a personas indígenas que sí existen, que han sido exterminadas, violentadas, abusadas históricamente y que se use por personas blancas, eh, esto como algo de burla, una caricaturización. Por otro lado, y en esto quiero citar un video essay de una youtuber que nos gusta mucho con Cata, que se llama Mina Le, que hizo una revisión como de un siglo de disfraces de Halloween. em, Hay toda una dimensión dentro de estas categorías de disfraces donde había mucha burla también hacia personas de la comunidad LGTBIQ+, pero al mismo tiempo considerando que de forma muy lamentable, por supuesto, hasta hace muy poco, en la mayoría de los países, ser una persona LGTBIQ+ era ilegal, bien, se utilizaba Halloween como una fecha donde era válido, comillas, disfrazarse, donde se podían hacer muchas actividades como desfiles, también en toda la escena de los bares, clubes o comunidades que eran frecuentadas con personas LGTBIQ+, podían aprovechar esas instancias como un espacio seguro, como un día de libertad, podríamos decir, para explorar sus identidades, sus expresiones de género, ser creativas, ¿cierto? Y hay todo un activismo relacionado con lo performativo y lo que podríamos llamar el disfraz, que en español suena raro, que sería como el costume, ¿cierto? Y ahí hay todo como una, un patrimonio histórico y cultural LGTBIQ+, que es súper interesante al momento de ver cómo aparecen los disfraces y por supuesto el tema de la cultura pop también ayuda porque empiezan a aparecer ciertos como iconos de la moda y disfraces que se empiezan a poner más comunes como hay sagas de películas, ¿cierto? O tendencias que se hacen, por ejemplo, hoy en día virales cada año, no sé, una serie, una película muy famosa y probablemente veamos que todo el mundo se disfrace de esos personajes o de ciertos personajes políticos, por ejemplo, o personas famosas en un año determinado para celebrar Halloween. Sí, mucha gente, y yo creo que esto es algo importante que lo podamos discutir, es definir qué es la apropiación cultural. Y eso es porque mucha gente todavía tiene esta como errónea concepción de qué es y tanto cuando lo apoya como cuando no lo apoya en lo absoluto. Entonces al final la apropiación cultural es simplemente cuando adoptas o usas algún elemento de una cultura, pero siempre quitándole todo su significado, como el simbolismo real que tiene aquel elemento que estás apropiándote, o cuando le rebajas su valor. Si hacemos una interpretación o una extensión de esta aclaración, que es muy importante, tiene que ver siempre cuando usualmente son de culturas que siempre han sido menospreciadas o infravaloradas. Y eso, por lo tanto, puede que tú al estar apropiándote de ese elemento, lo estás considerando como algo menor, es una falta de respeto por lo mismo, por no tomarle el valor real y simplemente verlo como algo exótico y que es un elemento para esa, por ejemplo, en este caso los disfraces para tu diversión o por ejemplo en el caso de los diseñadores de moda para poder vender algo, especialmente porque está
usualmente dentro de una narrativa de lo exótico. Entonces, esto es súper importante porque al final, como dice Connie, a, a la gente no le va a molestar, por ejemplo, que tú te disfraces de, no sé, de soy Ella Fitzgerald. Lo que les va a molestar es que tú te pintes la cara negra y estés haciendo blackface. Son cosas muy distintas. El Sí, tema es que cuando llegas a ese nivel, y yo siento que eso es algo que ha pasado mucho también, de cuando todo pareciera ser demasiado, o sea, o todo pudiera ser, llegar a ser acusado como apropiación cultural. Y, y aunque, claro, puede que no sea correcto estar como a ese nivel, no sé, sí de sensibilidad, pero sí de como parámetros que no están como acordados, no lo sé, que a mí me confunde mucho esta, esta situación, la verdad, pero, pero también se hace una persecución muy grande bajo este lema, y usualmente esta persecución lo hace aquellos que se siguen viendo muy vulnerados en su cotidianidad. sí. Yo quería recomendar en TikTok, bueno, probablemente estén en todas sus redes sociales. Es un colectivo, una organización bastante grande que se llama Afroféminas y me pareció muy interesante porque tienen varios TikToks. Empezó un video y ahora como que hay una serie de una persona que le da como un ranking y explica por qué a ciertos tipos de disfraces. Y claro, explicaba esto, que por ejemplo te puedes disfrazar de, no sé cómo se llama el personaje, porque no he visto la película de la princesa y el sapo, pero usar solamente el vestido, ciertos accesorios, pero porque es un personaje de Disney, pero no em, caer en el blackface, ¿bien? O por ejemplo, también es importante como la educación e informarte históricamente, escuchar a las personas, sobre todo racializadas, pero personas históricamente marginadas y violentadas e invisibilizadas, ¿cierto? Em, donde explican por qué ciertos personajes son ofensivos y muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo, si son personajes animados que están basados en estereotipos, sobre todo raciales, claramente no es una justificación decir, ah, pero es que en la película tanto, en la serie infantil tanto, aparece este personaje, entonces, como es ficticio, no es ofensivo. Sí lo es porque tiene un origen basado en la discriminación y en la violencia simbólica y de todo tipo. Y es bien interesante porque, de hecho, estaba viendo los datos y de acuerdo como a los disfraces más populares, los más populares o los que más se compran por personas adultas son las brujas, luego le siguen los vampiros, esqueletos, gatos y una variedad de animales. Y el personaje que esté de moda de alguna serie o película que haya sido popular en ese momento. Bien, y podemos ver también que otro aspecto que es súper problemático porque hablaba de la pintura facial, pero cuando ya empezaron a hacerse populares estas máscaras como de goma, plástico, se empezaban a vender como kits. Y no es poco común, porque de hecho en este TikTok de Afroféminas, lo que ella hacía era buscar como en páginas tipo AliExpress, Mercado Libre, ese tipo de cosas, y aparecía, por ejemplo, como disfraz de niño africano, y mostraban como un disfraz como, no sé, con un hueso, con pieles, o sea, ese tipo de cosas, y se venden todavía, bien, de forma masiva, porque claramente estos disfraces se venden de forma muy masiva. Y claro, este tipo de máscaras y de disfraces al principio se hicieron populares con em, figuras de la cultura popular, bien, pero luego también fueron mutando a imitar y hay muchos casos que son muy violentos, bien, de casos como asesinos en serie. Claramente ahí no hay un tema racial, pero cuando son asesinos en serie que son recientes, por supuesto,
influye mucho en la sensibilidad de las personas. Por ejemplo, en el video ese de Mina Lee, ella mencionaba el caso de que en cierto periodo se hizo muy popular el disfraz de O.J. Simpson y la familia de las víctimas, ¿cierto? Hicieron una denuncia al respecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque siempre yo pienso que cuando pienses en un disfraz, es bueno conversarlo, investigar porque incluso hay un hashtag que se llama Not Your Costume, como no tu disfraz, y el otro que se llama My Culture is Not Your Costume, como mi cultura no es tu disfraz. Y en los últimos años ha habido como un cambio social importante que busca problematizar la idea de la apropiación cultural, de mantenernos interconectados y al mismo tiempo, como dices tú, con el tema de la cultura de la cancelación, pero también de la importancia de discutir este tipo de temas, ¿bien? Porque en realidad es bastante lamentable eh, que una celebración, podríamos decir que es algo como entretenido, donde sobre todo yo creo que hay dos problemáticas, porque cuando te disfrazas siendo una persona adulta, lo estás haciendo a voluntad. Pero ¿qué pasa cuando las niñas son disfrazadas por sus familiares? Claramente no tienen culpa. Y yo creo que si personas que somos más grandes hiciéramos como una revisión de nuestros disfraces en la infancia, encontraríamos cada cosa funable, pero claro, son menores de edad, como que no tienen consentimiento respecto a los disfraces que usaron o que sus padres decidieron poner. Y lo mismo cae en el otro tema, que en realidad con Kate identificamos como algo muy interseccional como desde el feminismo, ¿cierto? De problematizar la idea de los disfraces. Yo diría que aquí hay tres dimensiones al menos importantes. Una, que es el género y la sexualización, ¿cierto? Por otro lado, el tema de la etnia y la raza, ¿bien? Y la religión, porque incluso con todo el auge de la islamofobia, también se hicieron populares muchos tipos de disfraces sobre personas musulmanas o muchas veces, y esto lo hemos visto en videos musicales, películas, etcétera, donde con la idea de lo performativo se utilizan como símbolos que también son religiosos y que son muy ofensivos también. Sí, sí. Obviamente este es un tema que da para mucho de hablar y por lo mismo creemos que se tienen que extender también a otras aristas que no van al caso con este capítulo. Entonces ya pasando al siguiente tema, dentro de lo que son los disfraces, queríamos hablar de los disfraces como algo performativo. ¿Y qué es lo que siento yo que es lo que hace un poco complejo el tema de la apropiación cultural? Porque a final de cuentas los disfraces nacieron en gran parte, como dice Connie, respecto a estos rituales que eran mucho más religiosos o muy insertos dentro de esta sociología y antropología de las culturas milenarias, ¿cierto? Pero también surgieron respecto al teatro. O sea, la gente cuando actuaba en obras de miles de años atrás, ya en ese entonces se disfrazaban. Y esto es súper importante porque el concepto en español es un poco más difuso, porque cuando nosotros pensamos en un disfraz, no siempre va de la mano ligado a la palabra de el vestuario. Porque cuando uno habla de vestuario, no como ropa, sino como vestuario de, de una representación, ya seas un actor, seas un bailarín, sea lo que seas, le da una connotación profesional que evidentemente eh, es parte fundamental de tu labor, de tu oficio en ese momento. Entonces, es súper importante lo que se puede extraer dentro de eso, el cómo un disfraz o una máscara ya puede ser suficiente para todo este arte performativo y que sin duda hace que incluso temas como la apropiación cultural lo haga mucho más complejo de ejecutar. Pero también ahí se abren otras aristas. Por ejemplo, hay muchas discusiones dentro
el teatro o el cine en el que dicen quiénes pueden personificar ciertos personajes. O sea, hace 60, 70 años atrás, no sé si ustedes alguna vez han visto películas tan antiguas, no contrataban gente de raza negra para representar a esas personas. Literalmente les pintaban a gente blanca la cara negra. Ahora ya no se pensaría jamás en hacer algo así. Pero sí hemos visto, por ejemplo, cómo creo que fue a Charlize Theron o a Scarlett Johansson, no sé quién, cuál de las dos, que hizo un personaje japonés y le pusieron los ojos más rasgados. Eso obviamente puede Y hay y varias cae, películas. sí, cae es que ni siquiera es apropiación cultural, o sea, ya es un nivel totalmente distinto. Mm. Pero también el problema es cuando se va a este otro extremo en el cuando te limitan solo a ciertos personajes. Por ejemplo, si es un personaje transexual, obviamente la pelea que se trata de hacer es que no lo haga un actor que no es transexual y que simplemente se disfrace como, o más bien haga esta performance, desde ese punto de vista la palabra la utilizo, de que es una persona transexual. El problema es que también al mismo tiempo no deberíamos normalizar que puedan hacer otros tipos de papeles también. Por ejemplo, em, claro, quizás un asiático no puede representar a alguien, no sé, de la mafia italiana, porque no es una persona italiana. Pero ¿por qué no puede haber una comedia romántica en el que el, el personaje sea asiático? Da lo mismo si es asiático, si es, eh, Sí, yo creo que la no industria ha sé, influido mucho pelirrojo. en los estereotipos, como Sí, de que exactamente. eres asiático, tienes que hacer este tipo de personaje, o cualquier tipo de raza o identidad, como los se llaman como los tropes, como siempre está el amigo homosexual o LGBTIQ+, o está como en los personajes que son secundarios o el Salvador Blanco, como siempre está presente eso y me parece que también está en el rol como de la misma sociedad también criticar el asunto y generar cambios, bien, y que no sea solamente como un lavado de imagen que han hecho distintas marcas. Y estoy pensando en Hollywood como industria, pero por ejemplo Disney, que también han ocurrido algunas críticas respecto como a estos remakes de ciertas películas, y hacer como, em, yo creo que si quieres como hacer un disfraz, trata de que sea algo que a ti te guste o te interese, pero que sea algo honesto y problematizar también, como decías tú, la idea misma de la performatividad y del disfraz, no solamente para Halloween, porque claramente Halloween es como la excusa donde las personas más se disfrazan, pero hay muchas otras instancias en los medios de comunicación donde se utiliza eso y en otras como instancias sociales donde personas que no estamos en los medios de comunicación podemos querer disfrazarnos o expresarnos de alguna manera. Entonces, súper interesante. ¿Te parece que hablemos sobre el tema de la sexualización, que es, yo diría que uno de los grandes como tópicos respecto a los disfraces de Halloween? Sí, de hecho, ese es el último tema y uno de los más críticos si se empieza a hablar desde el punto de vista del feminismo propiamente tal. Hemos visto, y Connie hizo este recorrido histórico, en el que Halloween se ha transformado ya de frentón como una fiesta. No es ni siquiera una fiesta religiosa. Prácticamente no lo es en lo absoluto, a menos que estés cercana a, no sé, sea celta o descendiente de celta o vivas en países celtas. Si no es así, simplemente es una fiesta súper comercial en el que realmente la gracia es el disfraz. Y también, por lo tanto, se ha transformado mucho en, como dicen en Mean Girls, es el momento del año en el que las mujeres se visten, ¿cómo es la frase, Connie? Que las chicas se visten, Ah, Mean eh, Girls, ¿sí en Mean Girls? me sé de memoria esa quote.
no me, quiero como hacer un trigger warning porque dice palabra ofensiva. Dice como Halloween, es como ustedes saben que la que narra la película es Katie, ¿cierto? Y dice, bueno, ella se sorprende porque contexto, todo el mundo ha visto Mean Girls, pero pasa de que a ella la invitan a Halloween y ella es primera vez que va a una escuela, ¿cierto? Había sido educada en casa. Entonces, cuando le invitan a la fiesta de Halloween, estaba muy feliz y su mamá claramente hizo un disfraz como de terror, entonces la disfrazó como una novia como muerta, zombie, algo así. Entonces tenía un traje de novia, una peluca, unos dientes y sangre, y todo el mundo se asustó y ella se sintió muy fuera de lugar y se dio cuenta que Halloween, y aquí abro cita, es la única como día del año donde es válido vestirse como zorra o como puta, eso es lo que usa en la película, el doblaje, y en inglés también sin que nadie te diga nada. Entonces, ¿cuál era el disfraz que ocupaban las chicas? Era cualquier pieza de lencería, como baby doll o definitivamente ropa interior, así como calzón y sostén, y cualquier oreja de animal. Entonces, la justificación era que, claro, estabas ocupando lencería, pero como tenías orejas de animal, inmediatamente y ahí eh, van a la escena y muestran que Regina, por ejemplo, está con orejas de conejo. Karen está cuando dice I'm a mouse, duh, tiene como orejas de ratón, y Gretchen tenía como una cosa como de látex, así como negra, creo que era como un gato, no me acuerdo. Y ella llega a la fiesta y ve que todas están iguales con esta ropa. Y me hizo recordar también, aprovechando como una de las imágenes que en el video ese de Mina le aborda, pero no desarrolla ese punto, que es la influencia de una industria nefasta que es Playboy. Y el tema de las conejitas Playboy, porque hice esa relación con el disfraz de Regina George. Y claro, el tema de la influencia de las conejitas Playboy fue súper fuerte durante décadas y también viene un poco con eso y otros como la moda o lo que se llama como el movimiento de la liberación sexual. Entonces es súper problemático ver por un lado, y de hecho hay varios hashtags que están dando vuelta, por un lado personas menores de edad que son sexualizadas con el tipo de disfraz que utilizan, y lo otro es que sexualizan profesiones o oficios. O sea, el tema de la enfermera, la policía, la maestra o la estudiante, la maid. ¿Qué traducciones como de maid? Como, no quiero decir sirvienta, como mucama. En Claro, fin, sí. podemos encontrar cualquier tipo de oficio o profesión en esta vida y hay un estereotipo de cómo se ven y es bien impresionante. De hecho, como para prepararme para el picnic de Halloween, dije ya voy a buscar, lo admito, dije voy a buscar algo como en AliExpress, algo encontraré. Quería algo rápido porque no tengo tiempo y puse como algo como Halloween, no sé, como accesorios. Les prometo que mucho rato haciendo scrolling, lo único que encontraba eran disfraces como de sex shop. Era impresionante. Y eran todas mujeres como hipersexualizadas como en la fotografía del disfraz. Entonces fue como, es algo que tenemos normalizado porque basta ir a cualquier tienda o entrar a cualquier página de internet y vemos que eso es muy común, pero es súper complejo. O sea, yo no tengo no tenemos una profesión que tenga uniforme, pero me imagino que para mujeres que son enfermeras, que son policía, maestra o profesora, lo que sea, bueno, en mi caso soy profesora, pero bueno, se entiende. Debe ser súper fuerte como esa sexualización. O las escolares, por ejemplo. Se lo encuentro cerdo. Me conflictúa enormemente y me alegra que se estén instalando estos temas gracias a personas que están como alzando la voz y diciendo que estos tipos, comillas, justificado en el disfraz, no es correcto. No sé, me parece como demasiado problemático el asunto. Haciendo una investigación para este capítulo, me chocó mucho
que las dos perspectivas que trataban este tema eran súper contrarias y prácticamente todas eran, por un lado, desde una crítica feminista en el que hablaban todo lo que finalmente resumió Connie, que es cómo se ocupa esta fiesta como una excusa para la sexualización, pero también es una presión para casi obligar a las mujeres a sexualizarse, que de hecho me gusta mucho esa escena de Mean Girls que hablamos porque muestra cómo al final Katie dice, es, es casi obligación el que tú tengas que vestirte de esa forma, porque si no estás fuera del lugar. Y creo que ese trasfondo es súper, súper interesante, porque nos muestra cómo la sociedad al final se comporta y para qué andamos con cosas. Cuando la gente es adolescente, es sumamente vulnerable y están muy en ese panorama, Influenciable. claro, de querer ser aceptados dentro de su comunidad y por lo tanto hacer todo lo que la comunidad o tus pares hacen. Entonces, incluso si es que no están de acuerdo, lo van a hacer igual. Y el problema es que cuando se normalizan ciertas situaciones, también tú las empiezas a normalizar y empiezas a encontrarle sentido y a sentirte cómoda dentro de esa situación. Y creo que Halloween y este tema de la hipersexualización de los disfraces es un ejemplo súper concreto de esa situación. Y la otra parte, como el otro lado, que también había muchísimo dentro de mi investigación, ya sea en videos, video essays, en podcast, era exaltando y ensalzando esta situación, como que si fuera algo bueno. Usualmente quienes hacían estos videos, estos podcasts, eran hombres y aplaudiéndolo. De verdad para mí fue súper choqueante porque estas peleas siempre se dan, en el que usualmente son hombres los que andan tratando a las mujeres de feminazi y cosas así, pero fue choqueante el nivel viéndolo aplicado a un tema en específico. Y de hecho, otra cosa que me impresionó dentro de como un subtema, dentro de lo que hablaban estos hombres en estas como podcast y cosas por el estilo, era de la fantasía sexual que tienen los disfraces, que no siempre es en Halloween, sino que al final es Sí, como qué este juego asco. sexual de fantasear con esto. Y hoy de verdad a mí me perturbó tanto cuando estaba haciendo la investigación que fue como ya, no puedo escuchar más, no puedo mirar más. Pero es real el cómo estaban estos opuestos y quizás la mayoría de las personas están en medio, quizás no adhieren ni a uno o a otro y quizás ni siquiera lo piensan o no están insertos. Y es porque Halloween igual es algo más de gente joven. Entonces no es un tema que como que Mm. trascienda muchas generaciones, pero es problemático. ¿Sabes de lo que me acordé? Esto es como muy boomer lo que voy a decir, pero creo que recuerdo, sí, lo recuerdo, que hubo como una tendencia, no sé si continuará, espero que no, de personas con mucho dinero que se disfrazaban, comillas, como eran como fiestas como en una casa, como una reunión en una casa, y era como, oh, nos vamos a disfrazar de personas pobres, como flaites en el concepto que usamos acá. Y es como, no puedo creer que en el 2020-2021 la gente considere que eso es un disfraz. Es como, una cosa es ser creativo y es muy interesante ver como en redes sociales los disfraces que aparecen cada año o personas que se reúnen a una temática de un disfraz, pero me parece terrible como la falta de empatía y de violencia que se ve en ese sentido. Entonces, claro, una cosa es, al final el tema del disfraz tiene una dimensión como personal y colectiva. O sea, perfectamente una persona, no sé, pensemos en una mujer promedio, decida disfrazarse, no sé, de enfermera. Claro,
no está siendo forzada, lo está haciendo como de forma voluntaria, eh, pero claramente está transgrediendo y hay una falta de respeto allí también. Entonces, me parece que el tema del disfraz no solamente hay que entenderlo como algo netamente de Halloween, algo divertido, sino que todas las dimensiones que eso trasciende. Por eso digo que lo mejor es disfrazarse de animales. Pienso que, o sea, no es la lógica de Mean Girls, pero me refiero a que lo mejor es disfrazarse como de objetos y de animales, como que son como más inofensivos, no sé. O lo otro que Sí. se habla mucho del activismo performativo, por ejemplo, que ocurrió en la Met Gala y en otras instancias donde algunas personas utilizan como a través de, que me parece interesante, esto como de el medio es el mensaje, para instalar ciertas problemáticas a través de los disfraces, pero pienso que siempre hay que hacerlo con cuidado, preguntar, tener como segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones antes de un disfraz. Y lo importante es tener una dimensión, no porque sea disfraz, em, todo es válido, en ese sentido de que hay que tener un debate e instalar en la mesa ese tipo de problemáticas, que no porque sea Halloween, la ética y la moral, podríamos decir, no vale, porque me molesta que todo se tenga que hacer comillas sexy en un disfraz, como quizás será mi visión, pero me parece que Halloween es como, me gustaría que tuviera esa cosa como como antigua que era del terror, o lo que estuvo muy de moda, por ejemplo, a principios del siglo XX de hacer disfraces con papel. Pienso que hay una oportunidad tan grande de experimentar con distintos materiales, en fin, se pueden hacer como tantas cosas porque, claro, Halloween no es como la fiesta responsable de la objetivación y la sexualización de las mujeres, ¿cierto? Donde también hay un tema interseccional porque se cruzan muchos temas de raza y género y clase al momento de construir como estas narrativas. No estamos demonizando Halloween para nada. Halloween es una fiesta, una conmemoración, como lo quieran llamar, ¿bien? El tema es que no se tienen que normalizar disfraces que sean excesivamente sexualizados, ¿cierto? Que transgredan, ¿cierto? Las culturas, las creencias, ¿cierto? Y las identidades de las personas, ¿bien? Y ojalá, porque, insisto, el punto en común es que son personas que históricamente a nadie le importa y que nunca se le ha dado voz. Pienso que el tema de la sexualización de los disfraces y que, como dice Cata, se ve como, oh, qué exagerado, es porque las mujeres han empezado a instalar el tema Y y de es hecho, lamentable. la definición de apropiación cultural de cuando no tienes que hacer algo o de cuando algo está mal representado y por lo tanto es apropiación cultural es lo que dices tú, que es cuando estás no necesariamente burlándote, pero sí apropiándote de esos elementos de estas personas que han sido siempre discriminadas y vulneradas. Mm, Igual yo siento que es un tema complicado, porque al final cuando hablamos de disfraces no hablamos solo de Halloween. Eso lo hace mm. como un link más directo quizás con este ciclo de brujas, pero, pero a final de cuentas estamos hablando de disfraces como tal. Y para mí igual es un tema complejo porque yo no me considero artista, pero como persona que en su juventud sí hizo muchas performances, es complejo. O sea, por ejemplo, yo durante muchos años bailé en el Bafochi, muchos años. Y recuerdo muy bien con la Connie hablábamos esto cuando estábamos preparando el capítulo, de estos tipos que hicieron el año pasado una tienda en el que vendían pijamas como si fueran Selknam, que son un pueblo originario del sur de Chile, de la Patagonia. Y obviamente lo fundaron mucho. Y obviamente sin explicar el contexto en general, la funa en gran parte eran porque eran personas con altos recursos y que estaban utilizando este pueblo que fue masacrado. O sea, a Ujú. diferencia de otros pueblos indígenas que hasta el día de hoy subsisten, los Selknam no fue así. O sea, fue una masacre sumamente violenta. Y
Y yo pensaba, pero cuando tú estás en el colegio, tú te disfrazas de esos pueblos Ay, para originarios. fiestas patrias, No qué lo haces, horrible. claro, y no lo haces en un afán de burlarte o de, mira, nosotros somos los herederos del mestizaje del colonialismo y nos estamos burlando. No, todo lo contrario. Cuando se hace eso es en un afán de aprendizaje y, y de rememorar. Siempre Mm, yo lo creo así. El problema es que también hay que comprender, y es totalmente válido, si es que descendientes, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de pueblo originario, se sienten ofendidos. Lo que les contaba respecto al bafochi. Yo cuando bailaba en el bafochi, habían muchos cuadros, escenas, en el que se bailaba sobre pueblos originarios. De hecho, a mí siempre me impactó mucho el que era sobre los Selknam, porque era de verdad impresionante, era bellísimo. mm. Y lo que el Bafocchi hace es que como conjunto, como ballet nacional folclórico, viaja hacia el mundo mostrando la cultura chilena y la cultura de los pueblos originarios. El tema es que yo ahora lo pienso, la gente se ofenderá, eh, será más una ridiculización para ellos el que lo estén tomando como un disfraz, como un vestuario, cuando eran, por ejemplo, los Selknam se vestían así, no en su cotidianidad, lo hacían solo en rituales religiosos. Mm. Es un tema igual súper complejo. Yo creo que tiene que ver como con las posiciones de poder, porque claro, en el caso de, me imagino que el Bafochi u otras instancias artísticas culturales son mucho más interdisciplinarias y participan más actores, pero por ejemplo, cuando eran las fiestas patrias, yo lo recuerdo como en mi infancia porque admito que yo también, bueno, yo creo que todos viajamos por todo Chile, así como, ah, ahora te tocó bailar como pascuense, ni siquiera te decían como Rapa Nui, como el norte, centro y sur y listo. Pero, por ejemplo, en mi caso, lo que nos hacían era, lo recuerdo muy bien, porque me encantaba dibujar. Teníamos que hacer en música, dibujar instrumentos de distintas zonas del país, e investigar un poco, pero algo como muy descriptivo. Y era como, ah, ya, a nuestro curso le tocó bailar cueca chilota o le tocó bailar como pascuense. Y pascuense, literal. Y ni siquiera había una reflexión de ese pueblo, de dónde venía, habían sido sus luchas, en la idea del Estado de Chile o la influencia del colonialismo, para nada. Era como, ah, sí, esos son los pueblos originarios y punto. No había ningún, como una idea de multiculturalidad y de aprendizaje y respeto para Claro, llegar eso a, solo claro, se hacía en las clases de historia, no en la clase de educación física en la que no. se bailaba. Claro, era como, estaba todo desconectado, no había como un programa como en el, no sé cómo llamarlo, como el currículum educativo respecto a cómo se iban a enseñar esos contenidos y cómo las fiestas patrias, que en realidad me parece que combinar fiestas patrias, porque no es como la independencia de Chile ni nada lo que se celebra acá, con pueblos como indígenas, me parece muy problemático, porque lo que representa las fiestas patrias es algo como español, mestizo, no tiene nada que ver con eso. Y hay una narrativa súper, no sé llamarla blanca, pero mestiza. Bien. Es que, ¿sabes qué? Yo igual siento que para nosotras, o sea, como para los chilenos, las fiestas patrias es algo totalmente distinto a lo que se percibe en otros lugares, porque en otros lugares de partida que no se pesca mucho y es en un sentido mucho más de la liberación. En muchos países es como es el día en que nos independizamos. Lo Mm, importante es la libertad, lo importante es que nos liberamos de estos opresores o desde un punto de vista como sumamente político, como de nacimos como república, nacimos como nación. En ¿sabes nuestro qué? caso, Sí. yo siento que las fiestas patrias es una fiesta sumamente como Extraña. cultural. Yo siento que es eso, es el como rememorar la cultura, y por eso son como una fiesta de tradiciones. Mm, Obviamente sí, la mayoría de esas tradiciones son tradiciones
legadas o construidas dentro de la colonia española, que aquí pienso en esta cosa que te contaba el otro día de que yo peleaba con esa profesora, que no nombraré, que que no pueden decir que Chile nació en 1810-1818. O sea, por algo la colonia Chile se llamaba así muchos siglos antes con la colonia. Y la historia no empezó con el descubrimiento de Chile de Pedro Valdivia, empezó mucho antes. Y evidentemente para nosotros es súper complejo el poder recordar o saber, porque nos enseña cada elemento de toda esa historia como pseudo descubrimiento español, Mm, pero, pero es súper interesante ver cómo es la mezcla, y yo siento que nosotros como pueblo latinoamericano, no sé si en todos no es de la misma manera, pero al menos en Chile sí existe una mezcla muy importante que, que no nos damos ni cuenta. O sea, en nuestra forma de hablar, quizás en muchas tradiciones que sí ponemos en práctica, ya sea desde comida o de bailes, de lo que sea. Y yo creo que por ahí es que está esto que dices tú de por qué los pueblos indígenas están incluidos en las fiestas patrias. Es porque al final es un tema de rememorar la cultura. Y los pueblos indígenas, aunque todos estamos de acuerdo y se les debe mucho a ellos por no incluirlos dentro de nuestra cultura, porque no tendría por qué ser en realidad, pero y quizás como tratarlos como una parte, pero aún así adueñarnos de muchas de sus cosas. eh, pero sin duda para nosotros como país mestizo, obviamente tenemos que asumir que tenemos cosas de todos lados. Y yo creo que en base a eso es que se tiene que trabajar. Y por lo mismo yo creo que para nosotros y nosotras, la apropiación cultural es algo tan complejo de observar, porque porque no somos como muchos otros países o muchas otras como culturas o razas se creen como casi como una raza pura o una raza homogénea. Nosotros no somos así. mm. Me acordé de una escena, me encantan los locos Adams, como la familia Adams, ya todos saben de qué hablo, pero en la película 2 es cuando se van de campamento, ¿cierto? Sí, Eh, cuando hacen esa cuestión de en la obra de la texto me Merlina, encanta. sí, Me acordé de esa escena porque, claro, se ve mucho y hay muchas fotografías incluso de este tipo como de traje, como, no sé si llamarlo puritano, pero como muy blanco, gente que se disfrazaba de pavo, literalmente, y personas que se disfrazaban de indígenas. Y bueno, además que las películas de los Loco Adams son muy buenas, me encanta lo que hacen en esa obra. Me encanta, es como el statement político que hay ahí, me parece increíble. Bueno, y como para volver a ir como cerrando el tema de la sexualización, em, quería hacer referencia a un informe de una organización que es la Asociación Estadounidense de Psicología, y analizó qué ocurría con el tema de, o qué factores influyen en la sexualización, sobre todo de las niñas y las niñas, ¿cierto? Uno serían contribuciones culturales, y esto tiene que ver con medios de comunicación, publicidad, redes sociales, em, enseñanza en la escuela, etcétera. Bien, todo lo que se recibe como en este gran paquete que podríamos llamar cultura. Luego están las contribuciones interpersonales, y ahí juegan un rol las personas que son tutoras, maestras, compañeros, familiares, vecinos, etcétera. Y luego que son las contribuciones intrapsíquicas, que es lo que en este informe se aborda como autosexualización. Bien, y de hecho, esto se vincula con el aumento del uso de redes sociales por parte de personas menores de edad, y cómo eso también genera em, todas estas problemáticas respecto de imágenes que son creadas en términos, comillas, estéticos, donde se representan a las niñas o las niñas como objetos sexuales o como contrapartes de versiones de, por ejemplo, claro, puede haber un traje de bombero, pero no es bombera, o no sé, o policía sexy en el caso de las mujeres. Entonces eso afecta muchísimo, y al mismo tiempo siempre está el tema de los roles de género. Bien,
vamos a ver que usualmente los tipos de disfraces que se comercializan está la idea de lo binario, ¿cierto? Y de los roles, por ejemplo. Los disfraces para niñas, claro, está el tema de las brujas, pero van a enfatizar el tema del atractivo físico. Reinas de belleza, princesas, sobre todo, y se han hecho estudios de que hasta hace algunos años era muy poco común ver disfraces de villanas femeninas. Lo que va a ver el tema de la erotización, pero no de villanas. Quizás ahora se han puesto más de moda, no sé, Maléfica y otras, o Harley Quinn, no sé, bueno, no la considero villana, pero se entiende. Bien, y en los disfraces para, comillas, niños, van a ser mucho más con el tema de los monstruos, fantasmas, etcétera, y distintas profesiones, como astronautas, policías, bomberos, etcétera, pero no cayendo en la sexualización. Y lo que sería como más transversal serían objetos y animales. Insisto con los animales porque me parece como muy entretenido el asunto. Y de hecho, No sé, vamos. a mí me encantan los objetos inanimados. Sí, como Como lo que disfrazarte, no hablábamos. sé, yo le decía a la Cata, bueno, la Cata siempre está tomando bebida cola, no voy a decir su marca. Siempre que no, nos vemos, siempre está tomando bebida. Entonces yo le decía, deberías disfrazarte de bebida. Sí, yo le decía que mi traje estrella es disfrazarme de árbol de Pascua, porque es muy simple, simplemente te vistes de verde, te pones adornos y luces y te enchufas en la fiesta y la gente le fascina. Es mi traje estrella. Sí. Hagamos Pero hay muchas recuerdos ideas. como a ver, hagamos recuerdos como de disfraces en nuestra vida y cuáles serían como nuestros disfraces soñados. Bueno, partiendo yo, mi disfraz de árbol de Pascua, que de verdad siempre lo hago. Yo amo a Helga Pataki, la de Arnold, la amo. De hecho, mis amigas de la universidad pasan años y siempre para mi cumpleaños, siempre me regalan algo de Helga. Una vez fue un estuche, después una tote bag, después una polera, siempre cosas de Helga. Y siempre me sorprende, es que es como, bueno, cosas que solo gente cercana sabe que te gustan. Y una vez me disfracé de Helga, fue un sueño realizado. Cuando estaba rubia, fui Helga. Tenía. Con unas amigas, nosotras teníamos un grupo de baile y habían competencias que eran en Halloween. Y la condición era que en vez de bailar con el típico traje que usualmente bailarías en cualquier otra competencia, ahí tenías que estar disfrazada. Entonces, como nosotras éramos un grupo de 9, nos disfrazamos de la Sailor, de Sailor Moon. Entonces, cada una era una Sailor. Una era Sailor Moon, otra era Sailor Marte, otra Sailor Venus y así. ¿Cuál te tocó a ti? Yo, Mercurio. Es que igual es obvio Mi por mi favorita. pelo. Yo siempre he tenido melena, entonces como obvio que la que te queda es Sailor Mercurio. Mm, De hecho, siempre yo me he identificado mucho con Sailor Mercurio, siempre es como mi fondo de pantalla del teléfono. también es mi favorita. Sí. Em, y ese traje quedó tan precioso, tan precioso. También es como un traje, un disfraz icónico. Y cuando era chica siempre me disfrazaba de bruja, la verdad. Es que las amo. Y era un disfraz sencillo, en realidad. Sí, a ver, si yo hiciera recuerdos, el primer disfraz, y de hecho de haber una foto por ahí, en Kinder me disfrazaron de, no sé cuál es el nombre preciso, pero en ese momento se llamaba Dama Antigua. Literalmente era como este traje como muy de señora, con un sombrero gigante y una sombrilla, y me maquillaron con zapatitos blancos, y típico que estaba típico este señor fotógrafo que está como afuera de los colegios sacando fotos. Entonces había una foto mía de eso y hay un disfraz. Lo estoy diciendo nada que ver con Halloween. Lo otro que recuerdo mucho, que a mí me encantaban los Power Rangers. Me encantaban, estaba obsesionada, y mi favorita, y aquí esto es muy cancelable, pero me parece que es como coherente con mi vida futura actual. Mi favorita era la amarilla, porque me parecía, además que era como, su animal era como un tigre, y la actriz era asiática. Entonces me parecía como demasiado interesante, era como fuera de lo común de todo lo que había visto, y mi tío me compró el traje. Yo me acuerdo que no me lo quería sacar, iba a todas partes, así como que íbamos a comprar al supermercado y yo iba con mi disfraz de Power Ranger amarilla. Em, Se llama Trini, y de hecho hay como videos así míos, así como haciendo como estas como
no sé, estas cosas como make-up, como las frases que decían, etcétera. También recuerdo que mi tía nos hacía como disfraces con papel, como con papel metálico, y ella como que empezó con la idea de Halloween y yo nunca fui a buscar dulces como a otras casas para Halloween, pero me acuerdo que nos disfrazaron a mi prima y a mí y nos compraron dulces y como que decoraron la casa y todo fue como muy bonito. Y bueno, siempre le cuento esto como a mis amigas cercanas. Mis tíos aman las fiestas. Además que mi tío como que estudió cine y todo el asunto, entonces le encanta todo eso como muy de Hollywood. Y él decora su casa y se disfrazan y hacen dulces, como que de verdad hacen como estas casas gringas que decoran completamente. Entonces también nos invitaban a veces y ahí como que había una especie como de juego. Y una de mis grandes frustraciones en mi vida, y se lo conté a la Cata antes de grabar, bueno, si son de Chile y de Santiago específicamente, sabrán que una de las discotecas, me encuentro tan boomer decirle discoteca, bueno, más famosa es la Blondie, por supuesto, y cada año hacían la Open Blondie en Halloween. La hacían en el Club Hípico usualmente y tenía muchas pistas, y la gente iba disfrazada y claramente a mí nunca no me dejaban salir sola en ese tiempo. Tampoco era que nunca he sido una persona como con muchas amistades, no existía como Uber ni nada de ese tipo de cosas. Entonces siempre fue como algo que quedó como una espina en mi corazón. Nunca haber ido a un Open Blondie y haber ido como, comillas, disfrazada de algo muy de terror. Y si pudiera como plantear disfraces soñados que me gustaría. En verdad, yo amo Halloween, pero siempre estoy como muy ocupada y reconozco que no, me encantan como organizar eventos y temas manuales, pero no sé si me daría como el tiempo para crear un disfraz, por ejemplo. No sé, pero me encantaría, por ejemplo, disfrazarme de cualquier personaje de un anime que me guste. No sé, me encantaría hacer eso que hiciste tú de, con todas nuestras amigas, disfrazarnos de Sailor Scouts. Me encantaría, de hecho no lo hice, siempre lo pensé, pero no lo hice cuando tenía el pelo colorín, quería disfrazarme de Azúcar, como el traje escolar ese como celeste, me encanta. Me encantaría disfrazarme de Cher, de Clueless, me encanta esa película. Em, Quizás de alguna película que me guste, otra que sea, no sé, alguna de Wes Anderson o algo así. De objetos también sería como muy interesante. Em, y no sé, con Cata estábamos como random haciendo una lluvia de ideas y decíamos que sería increíble disfrazarnos de todas las eras de Britney, algo así. No sé, o por ejemplo, lo que me encantaría, siempre lo he dicho porque lo he visto en gente que lo ha hecho, como ir disfrazada de, como de las sufragistas a votar algún día, algo así. Me encantan los disfraces, pero como que me he disfrazado como, no sé, 3 veces en mi vida cuando era muy niña, entonces me Y no, yo no. encantaría, Yo sí, siempre, si tengo una opción, una oportunidad de disfrazarme, lo hago. De hecho, para mi familia, Navidad y Año Nuevo siempre es súper ceremonioso. Nos vestimos como bien navideña. vestidos. Mm, Claro, es como, no es que sea de gala, pero sí estamos, o sea, en mi familia las mujeres casi nunca se maquillan, pero esas dos festividades nos maquillamos, nos arreglamos, nos perfumamos. Y yo siempre, siempre, por lo menos en los últimos años, siempre voy vestida como Charleston, como persona de los años 20. mm. Es que me encanta, me Ay, define qué mucho lindo, esa qué época. lindo. Entonces siempre voy como con cintillos o sombreros con plumas, con vestidos de fleco. Sí. Me encanta ese como statement. No, y O de sea, para hecho, mí, queremos sí, como avanzar en eso en el Club de Té, como animarles a que se disfracen o participen y nos etiqueten como con sus disfraces y cosas así, porque claro, en el picnic del 2018, ahí fuimos medias disfrazadas, como con pelucas, como algo así, como medio improvisado, pero era como medio disfraz y que fue súper entretenido. El 2019 claramente no fue así porque hubo estallido social y las condiciones no eran las mejores. Así que fue muy frustrante porque yo me imaginaba un ritual así como de las witch, increíble. El año pasado fue online porque estamos en pandemia todavía
Y este año igual va a ser modesto porque estamos recién como, no quiero llamar volviendo a la normalidad, pero se están como reactivando ciertas actividades. Así que anímense, no es obligatorio por supuesto, pero en la convocatoria de nuestro picnic de Halloween, anímense a ser creativas, creatives y no sé, algo inventaremos como para que sea más entretenido. Y me encantan los picnics de Halloween porque hay calabazas, hay decoraciones y es muy entretenido. Así que me encanta porque siempre para mí fue como una frustración. Creo que esto lo dije el año pasado en el episodio, como celebrar Halloween propiamente tal, aunque a mí me encanta hacer como mis movie nights y ver películas y siempre he visto como maratones y me encanta, pero hacerlo como con amigas y amigues y en comunidad, y en espacios seguros, por supuesto, con todos estos aspectos negativos que tiene Halloween y por supuesto para las mujeres, lo peligroso que puede ser salir de noche o ir a fiestas o lo que sea. Me encanta que el club sea como un espacio de creatividad y reunión para todas las personas que amamos Halloween. Y espero que en el futuro podamos avanzar más como con disfraces, no sé. Siento que es muy obvio disfrazarme como de coneja o de sorité, pero quién sabe. Quiero cumplir mi sueño algún día de disfrazarme de algo que me guste mucho, de una película, como dedicarme, no sé, semanas antes a eso y que como sentir que logré ese como checklist en mi vida, de un disfraz que yo quería y que elaboré y haya como fotos y todo eso. Yo tenía dos, bueno, en realidad dos disfraces y uno que es más o menos, que eran sueños. Uno ya lo cumplí, que fue disfrazarme de Helga. Hay otro que no te lo esperas, que es de Cynthia, la muñeca de Angélica, esa que le Me faltaba encanta, pelo. es muy tú. Te juro, Amo a me encantaría, Cintia. me encantaría disfrazarme de Cynthia. Pero no sé cómo lograría ese pelo, pero lo quiero. Y lo otro que de hecho se lo conté a la Connie antes de empezar a grabar, hace como un año y medio, o hasta hace un año y medio en realidad, durante mucho tiempo tuve el pelo rubio, pero rubio platino, muy rubio. Y mi hermano tenía el pelo largo y él tiene rulos. Y no sé si ustedes han visto la película El Dorado, entonces nosotros decíamos, siempre decíamos, pucha, ahora que tú tienes el pelo largo por mi hermano y yo lo tengo rubio y siempre he ocupado melena toda mi vida, podríamos disfrazarnos de Tulio y Miguel. Yo soy Miguel y él es Tulio. Me encanta. Hoy me encantaría, pero ahora él tiene el pelo corto y yo tengo el pelo oscuro de nuevo, pero bueno, Mm. esas son como mis tres disfraces soñados. Pero algún día me disfrazaré de Cintia, lo sé. Sí, yo creo que hay que tenerlo como un proyecto y compártanos también Su disfraz recuerdos soñado. compártanos recuerdos de disfraces pasados de la infancia o de hace unos años, cuáles son sus proyectos para Halloween este año, cuáles son sus disfraces soñados, porque em, claro, el tema del disfraz requiere tiempo y yo pienso que la idea de un disfraz me encanta porque hay gente que se dedica a eso. No sé, pienso que el cosplay es mucho más complejo y es mucho más artístico, pero también nace de allí y es súper interesante cómo se generan distintas comunidades y hoy en día, gracias a Pinterest y otras redes sociales, como que hay tantas ideas de cómo crear tus propios disfraces que me parece que es posible y no sé, yo debo decir como nota al pie que me encanta hablando como de los disfraces, me encantan como los especiales de Halloween, algo que me encantaba, no sé, en el marco, ¿Escalofríos? sí, pero me encantaba estas fiestas como, estos como famosos de Hollywood que van como a estas fiestas de Halloween y como Heidi Klum como que siempre era la mejor, me encanta Ah, ver sí. estos disfraces, bueno, hay algunos que son muy cuestionables, pero otros que son como ver esta gente ultramillonaria yendo con estos disfraces y que es muy entretenido. Me encanta como esa cosa de las celebridades, los especiales de Halloween como de la serie y todo eso. Y lo otro que me encanta, que es una institución y que la promuevo activamente, es los especiales de Halloween del K-pop y ver como grupos o idols como haciendo presentaciones con disfraces. Me encanta.
Lo encuentro demasiado entretenido. Me encanta Halloween. Ah, y otro sueño, o sea, tengo como varios sueños en relación como a disfraces a Halloween. Uno es como crear como mi propia fiesta de Halloween. Tenemos el picnic, pero crear como una fiesta o ir a una fiesta como muy segura y como con la música que a mí me gusta, etcétera, con disfraces, etcétera. Cata me mandó una escena de Shrek 4. Yo no había visto la Shrek 4 de esta como fiesta de brujas y como que me entusiasmé mucho porque es como todo lo que había soñado en una escena Es que es y como fiesta tecno. fiesta tecno y todas Sí, como me con encanta. caldero, muy buena. Y lo otro que me encantaría es que no sé si ustedes saben, pero bueno, ahora con la pandemia no sé, probablemente este año lo hagan. Bueno, se empezó en Tokio, en Shibuya, como en estos barrios, y bueno, igual ahora lo hacen en Hongdae, en Seúl, pero me encantaría ir como al de Tokio, que es la gente que sale a la calle disfrazada y se llena de gente, y están abiertos los bares, los restaurantes, un montón de lugares, y literal la gente sale a la calle disfrazada. De hecho, si ven el drama Itaewon Class, hay una escena en los primeros episodios que muestran eso, como de un Halloween donde todas las personas jóvenes, en su mayoría, salen disfrazadas y puedes conocer gente o como pasarlo bien. Eso me gustaría, porque aquí no existe esa, o sea, en Halloween acá es para las niñas, o sea, que van a pedir dulces, fiestas de disco, centros de eventos o que lo celebres con tus amistades en casa. Eso es como lo que existe, pero no hay esta cultura tan gigante de Halloween como en otros países que me encanta. O sea, a mí sería increíble estar en Estados Unidos, en otros países, como salir a la calle y que, claro, allá es otoño, es otra época, pero otra estación, perdón, de ver como calabazas y ver decoraciones en todas partes. No sé, me encanta mucho como que se decore todo. Por mí que todo el mundo fuese decorado como para la fiesta. Sí. Bueno, y esa es la gracia al final de los disfraces, que obviamente tienen muchas problemáticas porque representan cosas, pero también al mismo tiempo es mucho más fácil rememorar las cosas que nos gustan. Mm, O sea, no por nada mis disfraces soñados son Helga y Cintia. O sea, representan algo importante en la vida. Por lo mismo yo siempre le he dicho, yo cuando sea mayor voy a andar disfrazada de bruja y ni siquiera disfrazada, vestida de bruja todos los días de mi vida, no me importa. mm, Porque es como ese statement que, que tú haces en tu vida. Yo siempre les digo, la ropa es performativo. Nosotros nacemos desnudos, el resto lo pones tú. mm. Entonces, es interesante eso. Sí, y disfruten sus disfraces, sean respetuosos, investiguen. eh, y disfruten. Yo pienso que ha sido como un periodo con responsabilidad, por supuesto, pero ha sido un periodo tan terrible. Bueno, hablo en el caso de Chile como desde el estallido social hasta ahora. No digo que los problemas en Chile empezaron con el estallido social, para nada. Eh, pero ha sido como un periodo tan largo, tan cruento y difícil que merecemos celebrar Halloween dentro de lo posible, las condiciones de salubridad, em, y disfrazarnos y pasarlo bien y todo eso. Así que espero que les haya gustado este episodio, em, que también sirva como para abrir el debate y que puedan seguir. Les recomendamos, por supuesto, youtubers o personas que hacen podcast con investigaciones mucho más profundas sobre este tema, y que también puedan seguir no solamente creadores de contenido sobre cualquier tema de la cultura pop o un problema político importante, sino que también creadores o personas que están compartiendo contenido que hoy en día es como tan inmediato con las plataformas que tenemos, y compartirlo y como escuchar las voces de personas que tienen como estos hashtags o que han desarrollado un activismo, por ejemplo, con el tema de los disfraces para cuestionarnos la realidad. Así que em, esperamos que Halloween no solamente sea como todo el año, considerando de que ya vivimos Halloween 2021, sino que puedan continuar con sus celebraciones y nos compartan
sus impresiones. Así que cuídense mucho. Yo creo que vamos a estar toda esta temporada diciendo feliz Halloween hasta que terminemos el año nuevo, pero siempre es Halloween en nuestro corazón y esta temporada es Como, así. como, como en, ¿cómo se llama? Eh, ay, la película de Tim Burton. Nightmare Before Christmas, El, cuando empiezan como con el claro, conteo, que ellos, en la tierra de esa Halloween. comunidad, sí, viven todo el año en Halloween. Me encanta. Así que eso, disfruten Halloween, aunque ya haya pasado, pero eso es lo que importa. Y muchas gracias por todo su apoyo. Estamos como muy felices de empezar esta temporada, así que cualquier feedback, comentario es súper bienvenido. Así que nos escuchamos la próxima semana. Cuídense y que estén muy bien. Adiós. Chao, adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Sorité y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!